Hola, buenas tardes. Oscar Jiménez por acá. Hola, buenas tardes, Oscar. Buenas tardes. Hola, buenas tardes. ¿Qué tal? Bienvenidos a todos. Vamos a partir dentro de pocos minutos. O en realidad casi de inmediato. Rafael, Pamela, ¿partimos? ¿Les parece? Bien. Ahí sí. Ahí sí, ahí ya. Estaba sin sonido. Bien, bienvenidos a todos y a todas los que están conectados aquí. Tenemos el honor hoy día de tener una presentación de Rafael Verguán,
y Rafael es economista de la Universidad de Chile y PhD de la Universidad de Minnesota en Estados Unidos. Él tiene una carrera amplia y muy conocido, digamos, investigador, docente. Sus áreas de interés han sido crecimiento, economía financiera y productividad, que es justamente uno de los temas que vamos a ver, y desarrollo económico y empleo, que son cosas que vamos a ver hoy día en la charla. Ha tenido destacados cargos públicos, como superintendente de bancos e instituciones financieras, presidente del directorio del Metro, entre otros. También ha sido consultor en temas de políticas públicas y desarrollo económico en organismos internacionales como el BID y otros. Y se ha desempeñado como economista, asesor y director de diversas empresas privadas y también es columnista habitual en varios medios de comunicación y también en radio. Actualmente Rafael es profesor del Departamento de Ingeniería Industrial de la Universidad de Chile, presidente de la Comisión Nacional de Productividad y también concejal de la comuna, flamante concejal de la comuna de Providencia. Sí es. También quisiera presentar a Pamela Jervis, que está con nosotros, y que va a hacerle preguntas a Rafael después de su presentación. Les pido también a todos, y les digo desde ya, que las preguntas las pueden hacer en el chat de esta sesión, para que justamente Pamela le pueda ir concentrando esas preguntas y teniendo un diálogo después de su presentación con Rafael. Pamela es también economista de la Universidad de Chile, PhD del University College de London. Su investigación y publicaciones han estado enfocadas básicamente en infancia y en el rol de su entorno, buscando fomentar un óptimo desarrollo y bienestar de niños y niñas. Ha desarrollado investigaciones en distintos países y áreas geográficas, en África, Asia y América, y claramente donde ha estado muy ligada al desarrollo de niños y niñas para que logren su potencial. Ella es académica también del Departamento de Ingeniería Industrial, investigadora asociada del Instituto for Fiscal Studies en Reino Unido, y de varias otras instituciones, y particularmente de JPAL, LAC, y del Centro de Sistemas Públicos de nuestro departamento. Forma parte del Consorcio de Universidades contra la Informalidad en Chile, del Ministerio de Hacienda, de la Mesa de Cuidados del Ministerio de la Mujer y Equidad de Género, consejera del Consejo de la Sociedad Civil de la Niñez del Ministerio de Desarrollo Social y Familia, y asimismo ha sido consultora y ha sido asociada a distintas instituciones privadas, públicas y fundaciones, como el Banco Mundial, UNICEF y varias otras fundaciones. Claramente tenemos tanto personas de gran trayectoria académica, investigadores de lujo, pero también con mucha experiencia práctica en distintos ámbitos. Así que, recordándoles de nuevo que por favor las preguntas nos las pongan en el chat. Dejo a Rafael con su presentación y que después Pamela puedan tener este diálogo con Pamela respecto de distintos aspectos. Así que, Rafael, por favor. Perfecto, muchas gracias, Luis Alfonso, muchas gracias por la invitación. Un privilegio poder compartir con ustedes algunas reflexiones sobre este tema relacionado con productividad y también empleo en el contexto de la pandemia y lo que viene después conversar con Pamela y además eventualmente intercambiar algunas opiniones con la gente que nos está viendo. Déjame entonces compartir la pantalla para partir la presentación y tú me confirmas si aparece ahí compartida. Está, ¿no? Ya. Y voy a avanzar para... Sí, estamos. Bueno, entonces, en estos 35, 40 minutos que partieron ahora, para dejar luego unos 20 minutos para que conversemos y terminar en una hora máximo, ¿no es cierto? Quiero hablar sobre, tal vez si dos de los pocos temas en los que hay bastante consenso hoy día en Chile. Ha sido una época en la que hay opiniones muy distintas, pero en esto yo creo que el acuerdo es bastante transversal. Estoy pensando en
desde la economía en la necesidad de mejorar lo que los economistas llamamos productividad, que no es más que la capacidad de hacer más con lo mismo o incluso con menos. Los países avanzados trabajan menos que nosotros en términos de horas, pero trabajan mejor. Destinan menos recursos a inversión, pero invierten mejor. Liberan entonces tiempo para ocio, gracias al menor número de horas que trabajan. Liberan recursos para consumo, gracias a que tienen que invertir menos como proporción del producto. Liberan, en definitiva, recursos naturales para dejarle a nuestros, ¿no es cierto?, nietos un mejor mundo. Son, por lo tanto, más comprometidos en los hechos con el medio ambiente, algo que le interesa tanto a las nuevas generaciones por la razón correcta. Por eso pensamos que el mundo avanzado es un mundo que no solo es avanzado porque tiene más ingresos, algo que obviamente permite acceder a muchas cosas, pero porque al final permite mejor calidad de vida. Y todo eso está detrás del concepto de lo que los economistas llamamos productividad. Pero al mismo tiempo, estamos viviendo, y estos dos conceptos van a estar conectados, y aquí es donde hay un segundo acuerdo, creo yo. Lo primero era que necesitamos ser más productivos para transformarnos en un país como Canadá, Alemania, los países nórdicos o el que tengamos en la cabeza como referente. Pero también al mismo tiempo, creo yo, hay bastante acuerdo, y estoy pensando en las candidaturas presidenciales y los debates que hemos tenido hasta ahora, en términos de que una vez terminada esta crisis sanitaria, una vez terminada la pandemia, hay una probabilidad altísima de que enfrentemos una segunda pandemia, estructural incluso, que quiero llamar una pandemia laboral. No cabe ninguna duda, y si alguien está familiarizado con los datos, y yo sé que no todos los que están escuchando vienen del mundo de la economía, así que déjenme decir algunas cosas que quizás para algunos van a ser obvias, pero si uno va a los datos, Chile en este momento recuperó la totalidad del producto que había perdido como resultado de la pandemia. O sea, nos paramos un día antes del primer caso oficial de COVID-19 en Chile, y ese producto ya lo recuperamos. Estamos de vuelta en el día previo, pero sin embargo lo estamos haciendo, estamos produciendo lo mismo que producíamos antes del COVID, con más o menos 1 millón menos de personas trabajando. Y esto incluye a las personas, las que están trabajando desde la casa, utilizando algunos de los beneficios sociales que se generaron en este periodo. Es decir, claro, en los datos estamos siendo mucho más productivos, pero más productivos por la razón equivocada. Y de ese tipo de tensión quiero hablar, porque la gracia de ser más productivo y de producir más con menos, no es que producimos más con menos empleo, es que producimos más con menos horas trabajadas, pero con todos aquellos que quieren participar del mercado laboral haciéndolo. Y allí hay una diferencia importante. Estamos viviendo como resultado del menor empleo una crisis social, y por eso han sido tan importantes las ayudas desde el gobierno. Pero también, y ese es el temor que tengo, y aquí creo que hay un acuerdo, existe un riesgo de que, insisto, superada la pandemia sanitaria, tengamos una pandemia laboral en términos de que no recuperemos estos empleos que hoy día no están disponibles. ¿Por qué? Justamente porque hemos visto que somos capaces, gracias a algunos avances tecnológicos que ya se venían desarrollando hace algún tiempo, de producir más, no con menos horas trabajadas, pero con menos personas trabajando. De este tipo de cosas quiero hablar, porque al final, y ese es el mensaje con el que voy a terminar, hay aquí un desafío grande que, dependiendo del tipo de decisiones de política que adoptemos, y mi sesgo es desde la política pública, puede terminar dejándonos en una situación grave, una pandemia estructural laboral, con efectos negativos en, obviamente, el país, o eventualmente en una situación en la que, a pesar del desafío que estamos enfrentando, salgamos fortalecidos. Y es que las tecnologías que están permitiendo que sustituyamos trabajo, al mismo tiempo, si se complementan con el trabajo, van a permitir que eventualmente, a la luz de la experiencia de países más avanzados, terminemos incluso con más personas trabajando que las que teníamos antes. Pero eso no es algo que es azaroso, no depende de la buena suerte, depende de que tomemos decisiones que creemos son las correctas ex ante. Y de ese tipo de cosas quiero hablar hoy día. Vamos entonces a tratar de poner esto en contexto, y después lo voy a aterrizar a que yo creo es uno de los desafíos principales para que esto no termine siendo una pandemia laboral, que es el de la educación en un concepto general. Educación universitaria, educación como un proceso continuo de aprendizaje en el mundo de la capacitación, etcétera, y de cuáles son los problemas que tiene Chile en esta materia, en mi opinión, para que después podamos tener un diálogo. Pero vamos entonces al contexto. Esto no son
A ver, el tema de la pandemia es nuevo, pero el tema de la preocupación por el impacto que generan las tecnologías avanzadas en el empleo no tiene nada de nuevo. Si a mí me hubiesen invitado a hacer esta misma presentación un día antes del primer caso de COVID, como decía recién, podría haber estado hablando del tema que está en esta lámina, y que en ese momento estaba de moda, que era la preocupación, y que se nos ha olvidado un poquito por todo lo que ha pasado lamentablemente durante este año y medio, de que un porcentaje importante de los puestos de trabajo desaparezcan como resultado, por ejemplo, de la automatización, de la robotización, de la inteligencia artificial y todas estas herramientas que están permitiendo hacer cosas de una manera distinta y que eventualmente podrían terminar no necesitando trabajo humano para poder generar el impacto que le exigimos a ellas. Hay un titular que estuvo en todos los medios a mediados, en todos los diarios y en la discusión en la prensa, a mediados del año 2019, que decía que cerca de la mitad de los trabajos podrían estar automatizados en algún momento durante las próximas décadas, las próximas 2 décadas. Incluso el dato para Chile hablaba que cerca de 51% de los trabajos en Chile actuales, ese era el titular, podían automatizarse de aquí al 2030. Yo, como integrante de la Comisión Nacional de Productividad, en un trabajo que hicimos con la Fundación Chile, estimamos estos números y llegamos a una cifra usando la misma metodología que está detrás de la que aparece en esta lámina para el caso chileno, y encontramos un número cercano al 51%. Ahora, esto es algo que viene, y aprovechando la audiencia, de un paper académico del año 2013, publicado por 2 profesores de la Universidad de Oxford, que en realidad en ningún momento dijeron que la mitad de los trabajos podían perderse. Lo que dijeron, mirando cerca de 700 ocupaciones distintas en Estados Unidos, es que con las tecnologías que estamos adoptando antes de la pandemia, porque este es un paper del 2013, en el ámbito de la robotización, insisto, la automatización y más recientemente lo que llamamos inteligencia artificial, más o menos la mitad de las tareas que estamos desempeñando iban a requerir cambiar su funcionamiento para poder seguir presentes, o derechamente algunas de ellas iban a tener que desaparecer. Pero en ningún caso dijeron ellos la mitad de los trabajos se van a perder. No era una predicción, era más bien una constatación a la luz de la historia, y obviamente que el resultado dependerá de si esas tecnologías se adoptan o no, de los costos que están detrás y de las políticas públicas que las acompañen, para lograr que sean complementarias y no sustitutas. Pero la preocupación sigue ahí, y este artículo que publicó McKinsey, citando este paper de estos 2 profesores de Oxford, de apellido Frey y Osborne, para los que estén interesados después me pueden escribir directamente en mi email y yo les doy la referencia. Este artículo se transformó en una especie de verdad revelada que predice que la mitad de los empleos se iban a perder. Bueno, si esa preocupación estaba ahí a mediados del 2019, como resultado de la pandemia y la forzosa adopción más acelerada aún de estas tecnologías, y la costumbre de eventualmente trabajar con menos gente presencialmente, y el hecho de que hoy día estamos en Chile produciendo lo mismo que antes de la pandemia con 1 millón menos de personas, si esa preocupación estaba ahí a mediados del 2019, hoy día solo se ha exacerbado. Ahora, por otro lado, veamos un poquito lo que ha pasado durante estos meses también en términos de experiencias laborales particulares, para tratar de ir adivinando un poquito lo que podría terminar sucediendo. Y aquí nombro un ejemplo, que es el de una empresa japonesa tecnológica que tiene una valorización de activos que es más o menos 15 veces el Producto Interno Bruto de Chile. 3 billones en castellano, 3 trillions americanos, es decir, 3 millones de dólares, 15 veces Chile. Y esa empresa tomó la decisión hace 6 meses atrás, se llama Fujitsu, de que el 100% de sus 80.000 empleados a partir de ahora iban a poder trabajar desde su casa remotamente, si así ellos lo deseaban. Y redujo, pero de manera así estructural, de una vez, el espacio en sus oficinas a la mitad como compromiso de aquí al próximo año. No en un proceso, no en una transición de una década, sino que en un año. Bueno, esto obviamente que si funciona bien debería estar acompañado de un montón, porque lo anterior era la preocupación de quedarse sin pega. Aquí está la opción de eventualmente vivir en el paraíso, trabajar desde la casa, con todas las ventajas ex ante que eso podría significar. Pero sabemos muy bien, y muy probablemente además la mayoría de las mujeres que nos están escuchando,
han vivido en primera persona el hecho de que esto que parece ser solo bueno puede tener asociado un montón de desafíos y un montón de impactos negativos concretos que incluso pueden dejarte peor de lo que estabas antes. Además, sabemos que esto no es algo que se puede aplicar de manera directa en todas las empresas de la misma forma. Porque, de hecho, si uno empieza a ver lo que ha ocurrido, no con aquellos que han perdido el trabajo, pero aquellos que han tenido la posibilidad, y yo soy uno de los afortunados en ese mundo, y muchos de los que nos escuchan, si vienen del mundo académico probablemente también, de trabajar desde su casa en buenas condiciones. Pero la verdad es que cuando uno va a los datos, uno se empieza a encontrar con algunos problemas. Yo ya replanteaba lo más obvio que ha ocurrido en Chile, y es el impacto que, por ejemplo, mujeres que asumen en paralelo muchas funciones al mismo tiempo en la sociedad contemporánea, trabajando, participando en el mercado laboral, haciéndose cargo de la educación de los hijos y del cuidado de los adultos mayores que tienen problemas de movimiento, y esto está en los datos, justa o injustamente es lo que sucede. Ellas saben muy bien los enormes problemas que esto ha generado. Pero además, si yo me voy a una cosa no solo sociopolítica como la anterior y económica relevante, muy relevante, pero me voy a la cosa cotidiana de cómo funciona una empresa, lo que vemos es que el trabajo a distancia tampoco es una panacea. Los proyectos, según toda la evidencia, y aquí el efecto es heterogéneo, tardan más, el entrenamiento es más difícil, el contratar e integrar a trabajadores se hace más complejo, y lo que uno llama, usando la palabra en inglés, spillovers, son como los rebalses del trabajo conjunto, tienden a desaparecer. De hecho, la única encuesta grande, representativa que se ha hecho, que yo conozco, es para Estados Unidos, y encontró que después de 3 meses trabajando en la casa, cerca de 40% de la gente que estaba en este trabajo remoto decía que quería volver a la oficina. Esto sin separar por hombres y mujeres. Y de hecho 70% en esa encuesta de todos los sectores en Estados Unidos, con más de 100.000 personas entrevistadas, dijo no querer trabajar a distancia de manera permanente, sino que querer complementar la posibilidad de trabajar a distancia con la posibilidad de trabajar en la oficina. Y bueno, algunos de los temas que aparecen y que están relacionados con esto, que es empezar a funcionar a distancia, no solo en el trabajo, pero también, como aparece ahí, las 4 E o las 4 I en inglés, e-working, e-learning, etc. No solo trabajo, también educación, funcionar además en la relación de empresas con sus clientes, el gobierno y su relación con los ciudadanos a distancia. Detrás de cada uno de estos conceptos que están permitiendo las tecnologías que se venían desarrollando desde hace un tiempo ya, pero que se aceleraron de manera dramática en este último año y medio como resultado de la pandemia. Detrás de cada una de estas oportunidades hay un montón de problemas que, de no resolverse, pueden terminar implicando que estemos peor que antes. En el caso del teletrabajo ya lo dije, en el caso del e-learning lo que ha pasado en Chile, y el hecho de que, como decían algunos de los expertos de la OCDE en términos de educación, cierran los bares pero no cierran los colegios. Y si vamos a abrir algo, abramos los colegios. Y aquí hemos tenido todo un debate sobre los problemas que se puede generar, pero la verdad que en el mundo estamos sacrificando una generación de jóvenes que están dejando de aprender, y como eso, a la luz de la experiencia internacional, eventualmente vivir atrapados en más pobreza de la que hubiesen estado por perder 1 año y medio de asistencia presencial o por simplemente no tener la posibilidad de estudiar a distancia. En el caso chileno, solo 27%, según el último dato que vi, de los colegios municipales, solo 27% tuvo la posibilidad de hacer clases a distancia. Pero la totalidad de ellos estuvieron impedidos de poder abrir. O sea, tenemos, ¿no es cierto?, a casi 3/4 de nuestros niños y jóvenes que durante el último año y medio, participando en educación no privada pura, simplemente no recibieron, salvo lo que pudieron hacer sus padres y mayoritariamente sus madres, a la luz de lo que muestran los datos, una educación como corresponde para poder prepararse para el futuro. Bueno, además muchos de ellos, ¿no es cierto?, jóvenes y niños que viven en las familias más vulnerables, de donde menos posibilidad de poder recibir ese apoyo desde sus padres, existe. Ese es el drama social que estamos viviendo, que se va a notar no el próximo mes, pero durante la próxima generación. Y finalmente, además, lo que está pasando en el mundo de los negocios, con los cambios, ¿no es cierto? Un mundo en el cual, por un lado, hay empresas y el mundo de los restaurantes, ahora que yo estoy de concejal,
más drama que ese, ver los programas de televisión de mediados del 2019 en el 13 Cable, donde entrevistan en los restaurantes a esos emprendedores y emprendedoras que están partiendo un negocio con mucha emoción y con los ojos brillantes pensando en la panadería que están iniciando, y yo no sé qué pasó con ellos, o quizás sí lo sé. Hoy día probablemente la gran mayoría está quebrado. Se parte el corazón de pensar que en ese momento nadie imaginó lo que iba a pasar 3 o 4 meses después. Y al mismo tiempo tenemos sectores como el comercio que se expandieron al 3 o 4% durante el mismo año de la pandemia, mientras el país caía al 8%, o el sector del vino que logró vender más incluso que lo que vendía, o los supermercados que lograron crecer cerca de 10%. Entonces esa heterogeneidad está generando también un drama oculto en los promedios, que está haciendo un drama económico y por lo tanto social en tanta gente. Y finalmente un gobierno, a propósito de trabajar a distancia, que, bueno, y no el gobierno chileno, quizás el Estado chileno, para no hablar de un gobierno en particular, y en el mundo también, pero particularmente en nuestro país, que no fue capaz de llegar pronto y bien. Y todo el debate que ha habido ha tenido que ver con eso. Una de las razones por las cuales las ayudas sociales, según me dijeron desde adentro, tardaron tanto tiempo en empezar a llegar, es porque el registro social de hogares no está actualizado. En un país que está orgulloso de tener, en comparación al resto de la región, mucho más avance en términos de digitalización, entre otras cosas, y sin embargo no estaba actualizado el registro y por lo tanto no fue capaz de llegar con esas ayudas que tenían que ser universales, pero que requerían saber dónde estaba cada uno de nosotros y requería saber cuántos habían dónde, aun cuando fuera universal, para saber cómo llegar, y no era capaz de hacerlo. Bueno, al mismo tiempo, sin embargo, en un estudio de la Comisión Nacional de Productividad, yo tuve el privilegio de ver cómo, mientras analizábamos el 2018, plataformas que incluían alojamiento como Airbnb, Uber, como transporte, y fintech en el mundo financiero y en el mundo de la telemedicina, el Hospital Las Higueras, mucho antes de la pandemia, ya se destacaba como ningún otro centro hospitalario en Chile, público o privado, ofreciendo la mayoría de sus atenciones oftalmológicas y psicológicas a distancia, gracias a la telemedicina. Entonces, están estos dos mundos, un mundo tanto mejor, en el que tanta gente que no tiene la posibilidad porque vive en zonas alejadas o no tiene los recursos de poder viajar a recibir una consulta psicológica. A propósito del drama en la salud mental, que está siempre tan relegado, ¿no? A poder acceder ahora a eso, desde Tierra Amarilla, a un psicólogo, una psicóloga que esté en cualquier otro lugar de Chile o del mundo, y al mismo tiempo tantos otros sectores y otras personas que en distintos contextos están no siendo capaces ni siquiera de recibir los recursos necesarios para poder llegar a fin de mes. Personas y empresas. Bueno, esa es la heterogénea realidad que estamos viviendo con sus dulces y agraces, ¿no es cierto? Bien, ese es el contexto así bien puntual. Déjenme hacer un par de comentarios con respecto a cómo entonces pensar todo esto, aprovechando el drama actual, y me duele la guata decirlo, para que los positivos terminen siendo lo que dominen la realidad durante los próximos años, y como he dicho ya varias veces, no pasemos de una pandemia sanitaria y el horror que ha significado a eventualmente una pandemia laboral y eventualmente una pandemia también de estructura productiva que nos impida seguir avanzando hacia el desarrollo económico. Dos comentarios de contexto más global y paso a lo que quiero decir con respecto a Chile. A ver, esto al final de tener miedo a los cambios tecnológicos no tiene nada nuevo, solo un par de comentarios muy rápidos para no abusar del tiempo. Ahí tengo un grabado, un dibujo de quien se supone, esto no está demostrado que existió, era Jeff Ladd, L-U-D-D, y de ahí vienen los ludistas, L-U-D-I-S-T-A-S, véanlo en Wikipedia si ustedes quieren, o en cualquier otro texto de historia, y ellos fueron los primeros que empezaron a quemar empresas textiles en el Reino Unido a comienzos del siglo XIX, porque las empresas textiles estaban dejando a las personas desocupadas. Antes de la Gran Depresión, un titular del New York Times que dice: la marcha de las máquinas está dejando las manos quietas o vacías. Keynes, el gran economista Keynes, durante el siglo XX acuñó el concepto de desempleo tecnológico, preocupado por el efecto que podrían tener los avances tecnológicos en la capacidad de entregarle empleo a la gente. Y Kennedy, uno de los más reconocidos presidentes de Estados Unidos, en un discurso muy famoso a comienzos de los años 60, dijo que el principal desafío doméstico en ese país era mantener el empleo en un momento en el que la automatización lo estaba reemplazando. O sea, los temores a que las máquinas nos dejen sin trabajo por la razón equivocada
tienen tantos años como la existencia de las máquinas mismas y están presentes no solo en el mundo de los trabajadores, ahí están los ludistas, en el mundo de los políticos, ahí está Kennedy, sino que en el mundo también de los principales científicos y expertos en economía como Keynes. Segundo comentario de contexto global que quiero hacer es que, asociado a lo anterior, esto me gusta siempre decirlo, aunque yo no soy obviamente neurólogo, es bueno recordar que al final de lo que estamos hablando es de cambiar, es de innovar, es de adaptarse a situaciones distintas y por lo tanto asumir riesgos, porque muchas veces la innovación fracasa, de hecho la mayoría de ellas lo hace. Parte del desafío de la política pública en este mundo, creo yo, tiene que ver con eso. Y esto que está acá es un dibujo de lo que se llama la amígdala, que no son las amígdalas, que es un sensor que está, una especie de antena en la parte trasera de nuestro cerebro y que ha surgido con la evolución. Y aquí está la explicación genética a por qué al final del día, cuando agarramos el diario, miramos primero las malas noticias y no las buenas, y por qué, independientemente de que entendamos que la innovación es necesaria, hacemos todo lo posible por proteger el status quo. Y no siempre por razones económicas pecuniarias, sino que muchas veces porque tenemos miedo a cambiar. Y ese miedo viene del hecho de que hemos evolucionado para sobrevivir, no para avanzar. Por supuesto que un aparato como el que tengo aquí en mi mano puede permitir hacer cosas que nuestros abuelos jamás soñaron. Pero detrás de este aparato hay una historia de fracaso. Y cuando el aparato termina siendo exitoso, mueve la frontera del conocimiento y desplaza las posibilidades. Pero detrás de eso, muchos de un punto de vista económico murieron. Bueno, nuestro cerebro nos pide no morir. Y por lo tanto, para sobrevivir lo que hacemos es no aceptar ese riesgo que en muy pocos va a terminar siendo exitoso, permitiendo que todos estemos mejor, pero a costa de aquellos que no fueron capaces de lograrlo. Entonces nuestra cabeza nos pide no cambiar, nuestra cabeza nos pide no arriesgar, nuestra cabeza nos pide no innovar. Pero el problema es que para poder avanzar y mejorar, tenemos que hacer esa innovación. Los economistas pensamos en este concepto como uno que es forzado por la competencia, en la que los jóvenes desafían a los incumbentes. Desde la política pública, esto tiene que ver con, como quiero mencionar en un par de segundos más, hacerse cargo que estos grandes cambios que pueden terminar siendo buenos, solo van a ocurrir, y lo van a hacer si es que nos preocupamos con recursos generales de las transiciones, que van a terminar obligando a muchos a transformarse por completo, etc. Bueno, esto está en nuestra cabeza, no solo está en nuestros bolsillos. Muchas veces se dice equivocadamente que el mundo del periodismo está solo preocupado de generar preocupación, cuando en realidad lo que sucede es que los que consumimos periodismo solo queremos ver aquellas cosas que nos preocupan, porque son las que nuestro cerebro nos pide. Y eso hace, insisto, más difícil que como personas, como instituciones, como empresas, como universidades, como país, tomemos decisiones que son riesgosas para poder seguir mejorando y tiende a mantenernos en el status quo, algo que obviamente choca con todo lo que he mencionado hasta ahora. Ahora, a pesar de lo anterior, a pesar del temor de Kennedy, a pesar del temor de Keynes, a pesar del temor de los ludistas, a pesar de todos los titulares, la verdad es que cuando uno va a los datos agregados, durante el siglo XX, mientras la revolución industrial del siglo XVIII y XIX terminó de consolidarse y empezar a generar estos grandes cambios tecnológicos que hoy día incluso nos llevan a hablar de inteligencia artificial, al mismo tiempo, durante las últimas décadas, el empleo solo ha aumentado, y mientras se incorporaron más de 1.000 millones de personas, cerca de un 15% de la población total, al mercado laboral, en parte por China, la India y otros, en estas últimas 4 décadas, la tasa de desempleo global hasta el día antes de la pandemia, 2019, solo cayó. De hecho, si yo voy a los datos para los 3 países más avanzados del mundo, y me paro en abril de 2020, con sus productos per cápita al menos o en torno a 3 veces el nuestro, y veo sus tasas de desempleo antes de la pandemia, que cambió todo el escenario, veo que tenían las tasas de desempleo, segunda columna, más bajas del mundo. Por lo tanto, ¿dónde estaban las tasas de desempleo más bajas? Si el objetivo es que todo el mundo esté trabajando, y lo hago midiendo desempleo, en aquellos lugares donde la tecnología más había penetrado y más efectos había generado en términos de ganancias productivas, y donde más riesgo entonces existía de que reemplazaran el trabajo. Porque lo que muestra la evidencia del siglo XX, quiero insistir, es que en el agregado, trabajo y tecnología, trabajo y avance
trabajo y robotización hasta ahora, trabajo e inteligencia artificial han terminado siendo no sustitutos, pero complementarios. El problema es que esos son los promedios, esos son los agregados, pero las personas, cada una de ellas tiene experiencia distinta, las empresas tienen experiencia distinta y los sectores tienen experiencia distinta. Y en ese sentido el desafío, si ustedes quieren como sociedad, para que no existan estas presiones que van contra el cambio tecnológico y al mismo tiempo para que no tengamos empresas, sectores o tipos de trabajadores que sean sacrificados en pos del objetivo general, algo que me parece inmoral, es hacerse cargo del desafío de la heterogeneidad que está detrás de cómo estas cosas avanzan. Y de eso un poquito quiero hablar. De hecho, a nivel muy, muy agregado, si uno va a los datos, uno ve que en ese mismo mundo global que logró aumentar el empleo al mismo tiempo que aumentaba la cantidad de personas que quería trabajar, fuerza de trabajo, más de 1.000 millones de personas, ha tenido un cambio radical en estas últimas 3 décadas. La agricultura, que explicaba la mitad casi del PIB mundial, hoy día explica un poco más que el 20%, y los servicios pasaron de 36 a cerca de 50. Y eso significa un montón de ruido, un montón de innovación, un montón de cambio, un montón de readecuación, un montón de transformación, etcétera, con todos los problemas que significan y con todos los temores que nuestra cabeza, ¿no es cierto?, nos recuerda a propósito de esos cambios. No es lo mismo trabajar en el mundo de la agricultura durante 50 años que trabajar en el mundo de los servicios. Además, y claro, esto lo pongo para recordar lo que decía recién, esta heterogeneidad se da no solo en términos sectoriales, pero como ya mencioné, en términos de tipos de trabajadores. En el caso chileno particular, y después de que veníamos aumentando la participación laboral femenina, y esto, insisto, es consecuencia de la exacerbación reciente durante este año y medio de la adopción de nuevas tecnologías en el medio de la pandemia, con lo que eso significa, vemos que la participación laboral femenina, que no solo tiene implicancias económicas que son muy importantes, porque detrás de la participación laboral femenina está un aumento en la fuerza de trabajo que es fundamental para el crecimiento de largo plazo, pero también tiene implicancias sociopolíticas en términos de liderar a la mitad de la población porque pueda seguir el proyecto de vida que desea seguir y no dependa de la pareja con la que está, a la luz de la historia cultural del siglo XIX y XX. La participación laboral femenina en Chile, que era de las más bajas de América Latina el año 90, había pasado de cerca de 33 a 50 el año 2019. Y de repente, en un poco meses, se fue, claro, a algo así como 45. Yo no alcanzo a ver el número que tengo ahí porque estoy con los cuadraditos, pero lo voy a... Ahí sí, dibujé con roja la línea para que ustedes vean, retrocedió una década esto. Y en algún momento, a mediados del año pasado, estuvo en 40%. Y por lo tanto retrocedió al año 2003, 2004. Se perdió una década de avances sociopolítico y económico de largo plazo en Chile como resultado de lo que ha pasado. Y la gran pregunta que tenemos es si en este nuevo escenario eso se va a recuperar con la rapidez con la que cayó o eventualmente se va a transformar en una brecha de participación laboral femenina estructural, con todas las implicancias que eso tiene. Bueno, insisto, quiero repetir hasta el cansancio. Que ocurra lo primero o lo segundo depende del tipo de decisiones que como país, desde la política pública, adoptemos. Ahora, ¿cuáles son los desafíos y cuáles son las características de las tareas, de las funciones, de los trabajos y de los sectores que pueden terminar en el contexto anterior viéndose beneficiados o perjudicados? Algo de esto ya sabemos. Aquí hay 2 grandes temas. Está la relación entre tareas y robots, y está la relación que voy a mostrar en un segundo entre empleos y pandemia, en el sentido de que esta ha también impuesto restricciones que antes no existían. En el caso de la relación con los robots, pensando en lo que podríamos haber conversado antes de la pandemia, y esto lo dejo acá y la presentación va a estar disponible y por tiempo no voy a entrar en detalle, básicamente lo que está sucediendo con estas nuevas tecnologías, que insisto, automatizan funciones que eran tradicionalmente realizadas por personas, es que nos movemos desde el rectángulo que está a la izquierda abajo, de tareas rutinarias y manuales, a tareas más bien no rutinarias con alta exigencia cognitiva, que es el rectángulo a la derecha arriba. Y en ese contexto, entonces, tenemos un riesgo altísimo a propósito del artículo original de Frey y Osborne y después popularizado por McKinsey, de cambiar funciones como la de operarios de fábrica y cajeros, y al mismo tiempo seguir, sin embargo, teniendo una demanda alta y eventualmente incluso más alta por cirujanos, emprendedores y artistas que tienen, insisto, funciones que son menos rutinarias y más cognitivas. Ahí hay un gran tema en términos del desafío de la política pública,
que ya estaba presente en el debate que se viene dando desde hace 8 años atrás. Si yo le agrego además la pandemia a esto, y el hecho de que ahora nos vamos a imaginar hacia adelante, yo espero que no por mucho tiempo, pero eventualmente tampoco por solo un par de meses, en un mundo en el cual vamos a tener que tener más flexibilidad y al mismo tiempo menor intensidad social en la manera como nos relacionamos laboralmente, pasamos entonces de nuevo del cuadrante que está abajo a la izquierda al que está a la derecha arriba, y empezamos a preocuparnos por las transformaciones que está generando este nuevo mundo en términos de labores y empleos como el de los mozos, o en un contexto en el cual tú no puedes estar en cualquier momento, hay poca flexibilidad y necesitas estar muy cercano a la persona con la que estás trabajando, el cliente, alta intensidad social, a uno en el cual eventualmente tienes toda la flexibilidad del mundo y no conversas con nadie, y así como vemos en las películas, estos nerd geek, ¿no es cierto?, a propósito de la Facultad de Ingeniería, con putines que están programando a las 4 de la mañana en su casa, en el subterráneo de un edificio con una ventanita de 10 centímetros de altura, y la última vez que vieron la luz fue hace 4 veranos atrás. Entonces, ese tipo de personaje probablemente no tiene mucha conciencia de lo que está pasando con la pandemia, porque funciona con toda la flexibilidad del mundo y con muy baja intensidad social ya a distancia. Bueno, esas son las realidades heterogéneas. Ustedes ven cómo la política pública hacia adelante tiene que ser capaz de avanzar, no tiene nada de inesperado esto, hacia funciones, insisto, menos rutinarias y más cognitivas, capacitación, y más flexibles, un mercado laboral donde eventualmente no hay que estar cada semana del año, durante cada mes, en cada empresa, en cada sector, trabajando exactamente a la misma hora, de la misma manera, a propósito del debate muchas veces cargado por prejuicios más políticos, desde la natural defensa de los sindicatos, ¿no es cierto?, contra la precariedad, porque obviamente que esta existe, pero al mismo tiempo necesitamos más flexibilidad para enfrentar este tipo de situaciones. Entonces ahí la política pública tiene que empezar a tratar de balancear estas tensiones eventuales de precariedad con la necesidad de flexibilidad para movernos hacia la derecha, pero voy a sonar ideológico, hacia el rectángulo que está a la derecha arriba en mi gráfico, en mi cuadrito. ¿De acuerdo? Ahí tienen ustedes un par de ejemplos de tipo de cosas. Pero con todo quiero insistir, la verdad que si uno va a los datos, insisto, esto pareciera que al final, y este es el último párrafo del paper de Frey y Osborne, a pesar de que el titular que quedó en McKinsey fue que la mitad de las pegas se van a perder, lo que ellos dicen es el mayor impacto que las tecnologías inteligentes están generando 2013 no va a ser eliminar empleo, sin perjuicio de que algunos de ellos se van a eliminar, sino que va a ser cambiar lo que hacemos. Un poquito Japón, Alemania y Estados Unidos, en mi cuadro de hace 4 láminas atrás, busca motivar eso, reconociendo toda la heterogeneidad y desafío puntual a nivel de sector, de empresa y de persona, en función del tipo de labores que desarrollan. Si ustedes quieren que los provoque y estuviesen escribiendo una columna, la frase que uno debería usar acá es que en la cabeza de estos dos académicos de Oxford, el principal desafío que tiene el mundo no es que haya demasiada tecnología, es que haya demasiado poca tecnología. Pero nuevamente, eso para que termine siendo algo bueno para el mundo, como lo ha sido hasta ahora, tiene que venir acompañado de un cambio en el tipo de política pública que estamos haciendo históricamente y el que vamos a tener que hacer hacia adelante. Todo esto además, tal vez como para representarlo en algo que está ocurriendo en este momento de manera concreta, en un mundo en el cual ya esto no solo se trata de automatizar y robotizar, sino que ya irnos a este contexto en el cual incluso no solo las predicciones, sino que las decisiones se están tomando por parte de algoritmos, ¿no es cierto?, que están siendo programados por nosotros, pero en definitiva siendo capaces de tomar decisiones que a veces ni siquiera entendemos muy bien, y exacerbando de alguna manera los temores anteriores. Pero acá ocurre un poquito lo mismo. Esa es la portada de un libro muy interesante que leí hace unos 8 meses atrás, sobre inteligencia artificial, definida como la capacidad de predecir. Y en términos de que esto es una exacerbación del manejo de datos, algo que un ser humano no puede hacer con su cabeza, en pocos segundos, encontrando cosas que nosotros no habríamos visto nunca. Pero que cuando son dejadas a esos números que quedan ahí, pueden terminar implicando decisiones que no nos gustan, que incluso rayan en lo ético. El ejemplo típico es lo que pasó con Starbucks, que el año 2015 implementó en California
un algoritmo que permitía optimizar las horas de trabajo de cada uno de sus trabajadores en distintos locales, dependiendo de cómo la demanda estaba cambiando diariamente. Y con lo que nos encontramos es con que mujeres que tenían hijos y que vivían solas recibían información un día antes sobre cuál Starbucks era en el que les iba a tocar trabajar y a qué hora. Y la empresa no se había dado cuenta que eso estaba básicamente destrozando no solo la calidad de vida, destrozando la vida de esas mujeres e impidiendo poder al final trabajar y cumplir su rol de madre. Y Starbucks tuvo que pedir permiso y tuvo que eliminar el uso de esto, que estaba optimizando desde un punto de vista productivo los resultados que estaba consiguiendo, pero a costa de sacrificar a sus trabajadores y por lo tanto siendo no sostenible. Bueno, ahí hay un ejemplo, se fijan, pero vamos entonces a mí me tocó, tuve el privilegio con un par de profesores de la facultad de participar en los últimos 3 meses en una comisión que convocó el Ministerio de Ciencia para escribir una estrategia nacional de desarrollo de la inteligencia artificial. Y yo diría que la mitad de ese documento, que va a ser público en algunas semanas más, tiene que ver con este tipo de cosas, con cómo complementamos esta tecnología que necesitamos, este mecanismo que llamamos inteligencia artificial, cómo lo complementamos con la necesidad de tener más empleo y cómo lo hacemos de una manera tal que respetemos ciertos compromisos éticos, cómo hacemos que estos sistemas computacionales en definitiva terminen siendo mejores por todas las razones. Alguien tiene su micrófono abierto, les pido que tengan cuidado por favor, por si dicen algo personal, que es interesante saberlo, pero que no es correcto. Vamos entonces a esta realidad en el contexto de Chile, en las 1, 2 y 3 láminas que me quedan. A ver, son muchas cosas, yo quería un poco motivar la conversación y la discusión y plantear que aquí, como siempre ocurre en la mirada más, si ustedes quieren técnica, hay un balance que hay que lograr. No todo es bueno, no todo es malo, pero a la luz de los impactos que hemos generado en estos últimos 120 años aprovechando los cambios tecnológicos, la verdad que el potencial de que esto termine siendo muy, muy bueno, con costos menores a nivel global, es muy grande. Pero, y esto creo que es bueno, eso depende de nosotros. ¿Cuál es el concepto que más preocupa, creo yo, cuando uno piensa esto? Que hay muchos temas que podríamos conversar, desde cómo funciona el mercado laboral y la regulación, a muchos otros. Pero yo me quiero enfocar en uno a propósito de que estamos hablando aquí desde la Universidad de Chile, que creo que es, si no el principal, uno de los 2 principales, y es el de, bueno, cómo lograr entonces aprender a ser lo que tenemos que ser como personas que pretenden trabajar para poder aprovechar en nuestro propio beneficio estos cambios tecnológicos tan radicales que están ocurriendo, y que partí llamando automatización, después hablé de robotización y que hoy día podríamos llamar inteligencia artificial, que están ocurriendo los 3 al mismo tiempo. A ver, un par de comentarios. Yo creo que lamentablemente hay varios que probablemente están escuchando que saben más que yo de esto, y que espero van a estar de acuerdo conmigo y que eventualmente pueden hacer algún comentario una vez que yo me calle en 5 minutos más. Y necesito 5 minutos más, Luis. Esto tiene que preocuparnos mucho, porque todo lo anterior depende no solo de cambiar en el sentido de cambiar la máquina, las máquinas ya están cambiando, sino que depende de que nosotros como personas cambiemos, como decía esa lámina que mostré hace un rato atrás, que cambiemos lo que estamos haciendo para poder usar en nuestro propio beneficio, como en general en el agregado ocurrido, estos cambios notables que están ocurriendo desde hace un rato y que se han exacerbado en este año y medio y que van a estar presentes con más fuerza, por lo tanto, durante la pandemia, o sea, una vez que superemos la pandemia. Primer comentario, gran problema en términos de educación desde lo más alto, en términos no de su importancia, pero del lugar en la trayectoria de educación. En la Comisión Nacional de Productividad hicimos un informe que publicamos en el 2018, está bajo la fuente, Sistema de Información de Competencias para el Trabajo en Chile, y tuvimos la posibilidad, y esa es una de las gracias de la Comisión Nacional de Productividad, que accedemos a información que típicamente no ha sido analizada y generamos datos que no estaban disponibles, de seguir a 206.000 estudiantes entre el año 2007 y 2016 de enseñanza media una vez que egresaron. Y nos encontramos con que más o menos 22%, un poco más de 20% de esos 206.000 estudiantes que salieron de educación media el año 2007, más o menos un quinto, 1 de cada 5 de ellos no había ingresado a la educación superior el año 2016. Eso tiene implicancias relevantes, lamentablemente, en términos de que te entrampa en pobreza, porque los sueldos son cerca de 70% más bajos en promedio que los de aquellos que sí
Ahí está, estoy matando dice que me quedan 3 minutos. Ahora, la mitad de los que sí habían egresado a la educación superior no tenía todavía un título 9 años después. Y la verdad es que además constatamos que solo el tercio superior de aquellos que ingresaron a la educación superior una vez que salieron de la enseñanza media del año 2007, solo el tercio superior de los que ingresaron utilizando la PSU como métrica para ordenar esto, solo un tercio superior, es decir, 30 del 100% de ellos, terminó estudiando una carrera universitaria que de un punto de vista económico, estoy evaluando el costo que tenía y los ingresos que están consiguiendo, en comparación con los ingresos que hubiesen conseguido si hubiesen entrado a alguna de las carreras técnicas que están disponibles, similares a la universitaria que siguieron, solo el tercio superior tomó la decisión ex post correcta desde un punto de vista económico. No estoy entrando aquí en el tema de las preferencias. O sea, estaríamos básicamente con un sistema educacional en el que de los 206.000 estudiantes que egresaron en el 2007, la mitad de ellos no habían terminado su carrera 9 años después, con los costos personales y sociales que eso significa para el país y para ellos como personas. Y que solo un tercio de los que había del total de esa otra mitad, o sea, un 15% del total, terminó teniendo una trayectoria laboral 10 años después que se justificaba de un punto de vista económico, haciendo el análisis costo-beneficio, versus haber estudiado una carrera técnica. Segundo comentario. Última cifra disponible, OCDE en castellano. Siempre estamos entre los últimos lugares en la OCDE porque somos uno de los países más pobres del grupo. 37 países hay ahí. Pero esto es, independientemente del lugar en el que estamos, patético. 2017, datos 2015. No tenemos ninguna razón para pensar que esto ha cambiado mucho. 65% de los trabajadores, 65% de las personas que estaban trabajando en este análisis de la OCDE, eran capaces de cumplir el nivel básico, el más bajo de todos, en habilidades numéricas, de escritura y lectura, o en ambas. Por lo tanto, solo 30% de los trabajadores en Chile el año 2015 no estaban en un nivel básico en lectura, análisis numérico, o incluso eventualmente en los dos. Y ahí están los colores que muestran eso. Estamos hablando de que todo lo que está ocurriendo requiere que cambiemos a través de conocimiento para poder aprovechar las máquinas, la automatización y la inteligencia artificial en nuestro propio beneficio, pero no somos capaces de sumar, no somos capaces de restar, no somos capaces de dividir, no somos capaces de entender desde la lógica una operación matemática y no somos capaces de entender lo que leemos. Difícilmente vamos a lograr movernos a ese cuadrante que está en la derecha arriba, en la lámina que yo mostré, que requería más conocimiento cognitivo, más capacidad de adaptación, más flexibilidad. Capacitación. Informe Comisión Nacional de Productividad 2018. Solo 2 de los 20 programas evaluados tuvieron desempeño suficiente, no destacado, suficiente, solo 2 de 20. Podríamos hablar durante 2 horas sobre todos los problemas que tiene la capacitación en Chile. El Sistema Nacional de Capacitación en Chile, que es donde se va a generar la posibilidad de adaptarse para poder aprender aquello que tenemos que aprender, de modo tal de aprovechar las máquinas en nuestro propio favor, en un mundo en el cual esto está cambiando año a año y por lo tanto no podemos saber con antelación necesariamente qué vamos a necesitar. Por lo tanto, aquí lo que estamos hablando no es de hacer una carrera de 7 años entre los 18 y los 25 años, sino que de un proceso de educación continua, permanente, como dicen los alemanes, ser aprendices de por vida. Sin embargo, el Sistema Nacional de Capacitación en Chile, y si llega a estar alguien que trabaje en el CENSE acá presente, lo digo con respeto, estoy solo refiriéndome a los estudios que hizo la Comisión en el 2018 y la Comisión Larrañaga del 2011, es un sistema literalmente fallido. Y lo sabemos desde el 2011, la Comisión de Productividad del 2018 solo constató que eso no había cambiado y las razones son muchas. Entre otras, la capacitación en Chile no tiene contexto laboral, el curso típico es de 20 horas, etc.
y al final estamos básicamente permitiendo que con cerca de 600 millones de dólares, cuando ponemos las franquicias en Chile, los trabajadores chilenos en Chile tengan acceso a un conocimiento que no se conecta con las necesidades del mercado, que no se conecta con las necesidades de las empresas, y lo que se aprende, como dice ahí, no se aplica y rápidamente se olvida. Termino entonces con mi última lámina para tratar de resumir lo que había mencionado y hacer un par de menciones finales que tiendan como a cerrar lo que yo quería decir. Yo creo que son en definitiva entonces, o lo que he tratado de transmitir, de compartir, de proponer, provocando, incluso siendo un poquito injusto varias veces, es que primero, esta pandemia solo ha exacerbado todo lo que ya estábamos conversando un mes antes del primer caso de COVID en Chile, porque aceleró de manera dramática la adopción de tecnologías que estaban disponibles, que llegaron para quedarse, y forzó entonces cambios en el ámbito laboral que pueden tener no solo las implicancias sociales que están teniendo hoy día, pero implicancias estructurales que nos podrían permitir hablar de una pandemia laboral en el futuro. Y a pesar de que yo critiqué a Keynes, critiqué a Kennedy, miren que soy fresco, y critiqué al pobre Lot a principios del siglo XIX por hacer predicciones catastróficas que no se terminaron dando en el agregado, esta vez podría ser distinto. ¿Qué es lo distinto? Lo distinto es que esta vez la adopción no ocurrió durante un periodo breve, pero razonablemente largo como para que nos podamos adaptar a él, en términos de educación, de política pública, sino que ocurrió en un año. Y por lo tanto, esa transición que se exacerbó requiere un rol mucho más importante del Estado, porque la gente no puede dejar de comer, y puede terminar generando entonces una adaptación de las empresas que no les permita hacer la pega que hay que hacer, desde lo privado y desde lo público, para que de manera más suave las personas podamos hacer el cambio que nos permite, insisto, aprovechar las tecnologías en nuestro propio favor. Esto, además, nos lleva entonces a pensar en políticas que, lamentablemente, en el último tiempo, que yo creo que más que en la cabeza de los técnicos, porque estas yo creo que son bastante conocidas, lo que decía el CENSE con el informe Larrañaga del 2011. El proyecto de Salacuna es un proyecto que ingresó el 2018 al Congreso y está durmiendo ahí. Era una vergüenza, era inmoral, era no ético que ese proyecto duerma en el Congreso con la excusa de que puede ser perfeccionado, porque todo proyecto puede ser perfeccionado, pero lo que hacen los países avanzados no es que hacen proyectos que son perfectos del primer día, hacen proyectos que tratan de ser los mejores posibles, pero luego una vez que se evalúan en su impacto y se dan cuenta que no están funcionando como se esperaba, parte de nuevo el proceso, y se itera y se parte de nuevo. Y en Chile no hacemos evaluación de política pública, no hacemos evaluación de política pública. ¿Cómo podemos saber si los proyectos están funcionando? Y con esa excusa entonces el Congreso se demora y posterga la aprobación, por ejemplo, del proyecto de Salacuna, que ha significado que no haya coparentabilidad en Chile y que las mujeres que ahora perdieron una década de participación laboral sean incluso menos, entre comillas, atractivas económicamente para las empresas, porque solo ellas tienen acceso a este proyecto de Salacuna, y por lo tanto una empresa que tiene que tener Salacuna, si tiene más de 20 mujeres, el proyecto de Salacuna es un proyecto de Salacuna universal, al no tenerlos entonces llegan hasta 19 mujeres y ahí se pega un salto, la cosa es discontinua y no contratan más mujeres hasta después de los 50, y entonces los hombres tenemos la ventaja porque somos más baratos para la empresa. Eso es una vergüenza, porque eso sabemos que no funciona. La razón por la que el proyecto de Salacuna solo se aplicó a mujeres en el 2011 es porque se pretendió ahorrar los 150 millones de dólares que costaba hacerlo universal. Hoy día estamos agregando 3.000 millones de dólares al mes en el IFE, por la razón correcta, pero eso es 30 veces lo que costaba la Salacuna universal. Bueno, estamos a 2021, ahora tenemos una pandemia, perdimos una década de participación laboral femenina y el proyecto de Salacuna sigue en el Congreso. Entonces, 3, política. Esto no es un problema de los técnicos, estoy sonando soberbio porque yo participo del mundo, pero estoy tratando de provocar. Es un problema de que los políticos dejen de mirar para el lado y hagan su pega. 4, lo que quería transmitir es que obviamente que esto no es culpa de las tecnologías y que el gran riesgo que hay en una línea es que haya pocas tecnologías, no que haya muchas. Pero nuevamente, para que este punto 4 sea correcto, el punto 3 tiene que funcionar mejor de lo que está funcionando hoy día. Y finalmente, que al final esta cuestión tiene que ver, más allá del ejemplo que di con Salacuna, para tratar de ser un poquito así, un poquito más dinámico, y porque de verdad creo que es de las cosas importantes, como ejemplo que están ahí dando vuelta, el tema de la formación, de la educación, del conocimiento, de que esta cuestión tiene que ver con aprender a hacer algo distinto a lo que estábamos haciendo.
Y ese es un proceso que es un proceso permanente. Nuevamente, con la misma rabia, con la misma fuerza, y esta es mi última línea, quiero insistir en lo que dije hace un rato atrás. El año 2018, la Comisión Nacional de Productividad presentó un informe, está en nuestra página web, como todos los informes, que analizó el sistema de capacitación en Chile, y con vergüenza debo decir que todas nuestras recomendaciones y el diagnóstico completo estaban hechos en el documento que publicaron Osvaldo Larrañaga como líder de una comisión convocada por el primer gobierno del presidente Piñera, que evaluó el censo. Habían pasado entre el 2011 y el 2018, cuando nosotros hicimos nuestro documento, 7 años, y no habíamos avanzado, esto es una exageración, nada. Si seguimos así, difícilmente vamos a poder decir en algunos años más que las tecnologías nuevas que son tan necesarias se complementaron con los trabajadores en Chile, y lamentablemente podemos terminar diciendo que estamos enfrentando una pandemia laboral porque al revés lo sustituyeron. Paro acá, perdona por pasarme algunos minutos y gracias por haber puesto atención, y perdonen por lo largo y rápido que hablé. Pamela, te dejo a ti. Gracias, Rafael. Súper interesante la discusión que nos dejas ahora en estos 15, 20 minutos, para no extendernos mucho más, bueno, dependiendo de la gente si se quiere quedar, encantado. Tenemos algunas preguntas, de hecho, que nos han hecho y que sería interesante comentar respecto a algunos de los puntos que habías comentado. Voy a sacar la pantalla compartida, ¿te parece? Sí, genial, a ¿Perfecto? ver si la gente también se quiere abrir, me parece bien. Ya. Ahora no sé cómo se hace para sacar la pantalla compartida. ¿Arriba? Sí. Sí, bueno, pero dale. Yo... Ya. Sí. Ya, bueno, una de las preguntas que se comentaron, y de los tópicos relacionados a lo que mencionaste, con las nuevas tecnologías, y con el tema de el tema de como el AI, de inteligencia artificial, etcétera, es que claramente eso va a hacer que quizás hay trabajos que van a desaparecer, pero también debería haber una generación de nuevos trabajos o nuevas ocupaciones que quizás no existen hoy día actualmente. Entonces, ¿cómo quizás podríamos anticipar, para ir un poco más adelante en vez de como hacer un catch-up, que es lo que generalmente Chile hace, respecto a cuáles serían esas ocupaciones y a qué tasa podría darse esa transición para mitigar los posibles problemas que tengamos? Sí. Y relacionado a lo mismo, quizá, Sí. y en función de lo que venías comentando al final, cómo capacitar a la gente y quizá invertir en capital humano desde la escuela o desde la universidad justamente para estos cambios tecnológicos que se vienen. Sí, aquí vienen los sesgos disciplinarios y también los sesgos personales, los zapatos que cada uno usa. O sea, yo creo que justamente el gran tema hoy día, y la razón por la que esto podría ser distinto, es porque está pasando más rápido. Por lo tanto, ahora, la rapidez, mira, pucha, me voy a ir para otro lado, pero tú sabes que la revolución industrial llegó a Francia 100 años después que Inglaterra. Sí. O sea, en Inglaterra, a principios del siglo XVIII, la adoptaron rápidamente. Y uno dice, oye, uno ve ahí cuáles eran las dos grandes potencias en ese momento. El palo de Francia, claro. Bueno, Francia e Inglaterra. ¿Y por qué a Francia llegaron 70, 80, 90 años después? Yo estoy pensando como economista. Con esto lo que estoy tratando de decir que el hecho de que una tecnología exista no significa que va a estar inmediatamente, o sea, que esté disponible no significa que se adopte, ¿no es cierto? ¿Qué pasó en Francia? En Francia lo que pasó es que el sistema absolutista de los reyes franceses era uno en el cual la gente vivía básicamente en la miseria y se alimentaba gracias al trabajar 7 días a la semana o 6 días a la semana, y el séptimo día podían ir a misa. Eso era. Y entonces era tan barata la mano de obra en un sistema que era totalmente inhumano. Claro, con esclavitud, ¿para qué voy a adoptar tecnología si yo tengo mano de obra gratuita? Un poco como la colonización en España, en Perú, en las minas, digamos, donde efectivamente. Entonces, ¿qué pasaba? Que en Inglaterra la monarquía tenía una relación distinta con la sociedad, y la verdad que los sueldos en Inglaterra eran mucho más altos, y por lo tanto fue económicamente conveniente adoptar las tecnologías. Entonces, con esto lo que quiero decir es que cuidado no cometamos el error que es medio intuitivo, de que porque hay una tecnología uno dice, oye, qué raro, en Chile las empresas no la adoptan. No, pues si los sueldos son bajos, todavía no conviene adoptarla. Estoy pensándolo así de bien fríamente. Ahora, ¿por qué son bajos los sueldos? Porque, bueno, no tenemos el conocimiento necesario. ¿Es culpa de las personas? No. Las personas, de alguna manera, obviamente que dependen del conocimiento y el esfuerzo que asumen, pero dependen mucho más, o tanto al menos, del contexto. O sea, yo agarro una persona alemana y la pongo en Chile a trabajar en el mercado laboral chileno y va a ser menos productiva.
a pesar del conocimiento que tiene. Entonces, por eso pongo tanto énfasis en la capacitación, en cómo funciona la educación superior, etc. Dicho esto, entonces, lo que quiero decir entonces es que la rapidez es una cosa que es difícil no se puede medir, porque depende mucho del contexto. Ahora, además, agrégale que esta cuestión ahora se adoptó en 2 días, con la pandemia, y de repente en un mes cambió radicalmente todo y pasamos de estar trabajando 100% del tiempo. Las mejores empresas chilenas que han sido exitosas en América Latina mandaban directores y directoras, más directores que directoras por las razones que conocemos lamentablemente, a viajar en avión a reuniones de directorio cuando en realidad el Zoom ya existía como tecnología hace varios años y pudieron haber tenido un complemento y no lo hacían. Entonces, si las grandes empresas que tienen todos los recursos, todo el conocimiento y todos los incentivos para hacer las cosas bien, no lo hacían, entonces estas cosas no son fáciles. Y ahora tuvieron que pasar en un mes. Así somos los seres humanos. Quizás es culpa de la amígdala nuevamente que está atrás en la parte del cerebro. Dicho eso, entonces, es muy difícil hablar de velocidad. Lo que sí yo puedo decir es que la rapidez a la que esto pasó es inaudita, de verdad, en términos, y bueno, porque no nos había tocado, ¿no es cierto? Y segundo, que el que esa rapidez sea mayor o no, y que en definitiva se haga caso del balance necesario de esa tensión entre ir aprendiendo, etcétera, depende de la política pública. No lo podemos dejar a la mano invisible. No depende de Adam Smith. Y yo soy un economista formado en Estados Unidos, bla, 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 me considero liberal, pero esto no depende de Adam Smith. Esta es una cuestión que tiene que quedar en manos de la centralización de la autoridad. O sea, perdón, solo una línea, Pamela. A los economistas nos encanta decir, mira, acá estamos hoy y mi modelo predice que si hacemos esto vamos a llegar allá, en el estado estacionario, decimos, o en el crecimiento balanceado, vamos a estar tanto mejor. Pero entre medio de la transición puede durar 4 años y nos olvidamos de eso. Y cuando hablamos de financiar las transiciones decimos, no hay que meter mano en esto. El Estado tiene que dejar que esta transición ocurra sola. Y entre medio hay generaciones completas de empresas, de personas que terminan no llegando a fin de mes, no poniendo comida en la mesa, etc. Entonces, dada la rapidez, dada la profundidad del cambio, dado lo importante de lo que está ocurriendo, etc., yo creo que por fin estamos entendiendo que no se trata de que el Estado tome las decisiones, pero se trata de que el Estado financie con recursos generales estas transiciones para que no mueran las personas en el intento, para que generaciones que tuvieron la mala suerte de estar en el lugar equivocado por mucho rato, ante el nuevo cambio tecnológico, puedan seguir funcionando, y el resto que sí es más joven, está estudiando ahora, tenga acceso a lo que tiene que tener para poder contribuir. O sea, esto no se trata de que los mineros de Lota, cuando se cerró Lota hace 15, 20 años atrás, en un día después de 60 años trabajando en la minería, se transformaran en expertos computacionales en 2 tardes y fuera responsabilidad de ellos. No, quizás tenían que recibir una pensión que les permitiera, por haber funcionado, cerrar Lota, recibir eso, y que sus hijos no siguieran trabajando subsidiadamente en la mina de Lota y pudieran tener acceso a una educación que les permitiera tener una vida profesionalmente, ¿no es cierto?, más exitosa, bla, 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 en el contexto actual. Entonces, ese es como el primer comentario que yo quería hacer. Y lo segundo que quería decir, y final, es que, y solo en una línea, es que ¿por qué pongo tanto foco en capacitación? Porque quiero insistir, estoy provocando, no se trata de que no hay que estudiar ingeniería, no se trata de que no hay que estudiar, las carreras están ahí, tenemos un debate y nos estamos preguntando si hay que estudiar 7, 6, 5, 4, 3 años, y ese es un debate súper interesante, y yo tiendo a pensar que deberían ser más cortas las carreras, ese es un tema. Pero aunque duren 3 años, siguen siendo carreras que te dan como una definición estructural. La capacitación tiene más que ver con, como decía yo, ser aprendiz de por vida, porque lo que pasa es que no sabemos para dónde se va a ir esta cuestión. Entonces, el que pretenda hoy adivinar lo que va a suceder en los próximos 12 meses, para qué decir en los próximos 5 años, se va a pegar un porrazo del porte, ¿no es cierto?, de un buque. Y si la chunta va a ser por eso, porque la chuntó. Pero no podemos hacer política pública en función de achuntarle. Por lo tanto, yo creo que no lo sabemos y lo que tenemos que tener es un mecanismo suficientemente flexible que permita ir aprendiendo en el proceso y adaptarnos las universidades, los centros de formación, para que las empresas mismas podamos ir haciendo lo que haya que hacer, entrando y saliendo. Me encantó esa cosa en Alemania cuando tuve la suerte de viajar allá para ver el sistema que tenían. Tú estás todo el día, todo el tiempo. El dibujo estructural del sistema de educación es una circunferencia en la que distintos actores entran y salen todo el tiempo. Nunca terminan de resolver su educación, porque la educación es un proceso continuo. Sorry. No, por favor. Si no estáis de acuerdo, critícame, ¿eh? Pero... No, yo creo que tienes un punto, pero creo que la pregunta de cierta manera, o lo que veo acá un poco del chat, es tener una mirada más quizá intergeneracional y no solamente de la cohorte que estamos ahora o de las cohortes actuales, es decir, de los trabajadores de la minera, sino qué pasa con la gente que va a empezar a trabajar de aquí a 10 años.
yo sé que quizás tú dices no podemos mirar el futuro, pero sí, como tú dices, el rol de las políticas públicas son fundamentales Claro. y lo que sabemos, tal como somos economistas también, y yo que trabajo en primera infancia, el dólar mejor gastado es en primera infancia, entonces, en términos educacionales, ¿cierto? Lo dijo el premio Nobel Heckman. Entonces, Sí. en ese sentido entiendo el tema de capacitación y tener este proceso de capacitación en nuestras habilidades y skills que tenemos desde un punto de vista estacionario, pero si tenemos que tener esta mirada como un poco intergeneracional, quizás los padres ya capacitarlos es difícil, lo vamos viendo en el camino, pero los hijos de esos padres o los hijos de los hijos, cómo invertir en política pública con este concepto de la nueva revolución industrial que vamos a tener y que va a ser mucho más dinámica, como tú estás diciendo, y cómo el Estado, tal como tú dices, que tiene un rol fundamental y de gastar un peso bien gastado, haciendo con uso eficiente los recursos, ¿cierto? Con pilotos, con el tiempo que se necesita, tú sabes, una política, aquí en Chile todo se dice, esto está en Alemania, traigámoslo, pero no necesariamente aplicarlo funciona acá y va a tener el mismo efecto. Y para eso se necesita hacer un presupuesto, hacer un piloto, y la política recién se va a empezar a llevar a cabo en 4 años y a ver efecto en 8 años. Entonces, esa mirada uno necesita empezar a hacerla desde hoy día para el efecto que puede tener justamente esta automatización y digitalización o la nueva revolución industrial en el futuro, y creo que es lo que en el chat más o menos se está viendo un poco, incluso hablan de educación básica, universitaria o secundaria, Sí, pues. cómo ahí poner el eje. Sí, dos cosas. En esto, ojalá que no haya ningún alumno viendo. Copiar no es malo en esto. Hay Pero, alumnos, sí, algunos, puta, cae. Entonces no me porque hagan te caso. dicen, profe. Copiar no es malo, y segundo, copiar no es gratis. O sea, porque claro, o sea, a veces uno cree que innovar es inventar una cosa que nadie ha hecho. No, porque a veces innovar también es adoptarte, como tú muy bien dices. Y eso, primero, no es trivial, segundo, no es gratis, y tercero, no necesariamente va a funcionar. O sea, está bien. Nosotros tenemos, para ponerlo un vaso medio lleno, tenemos la suerte de que por ser un país no avanzado en esto, podemos aprender de los países avanzados que se equivocan mucho. Y por lo tanto están en un proceso en el cual ya se dieron cuenta de qué cosas funcionan o no funcionan. Pero sigue siendo cierto que adaptar en Chile no es llegar, copiar y aplicar. Ese es un primer comentario. El segundo, sí, yo me acuerdo. En los años 80, el Banco Mundial decía que había que poner las lucas en educación universitaria, en los 90 en educación media, en los 2000 en educación básica, y después el 2010 en adelante, y acuérdate, la presidenta Bachelet, era en la primera infancia, eran los primeros 3 años de vida. Entonces, el mismo mundo ha ido aprendiendo de esto, y lo que hoy día sabemos es que se juega una parte muy importante de nuestra capacidad cognitiva y de éxito, no en el sentido económico, pecuniario, monetario, sino que de poder desarrollar el proyecto que uno quiere y sentirse bien, satisfecho, y poder dignificar de alguna manera tu trabajo y a ti como persona en esos primeros 3 años de vida. Qué dolor de guata, con todo lo que eso significa, ¿no es cierto? Entonces, sí, ahí hay un gran tema. Un segundo tema en una línea que igual estoy muy viejo, entonces estoy un poquito así como que estoy obtuso, pero igual quiero repetir que el tema de capacitación, que yo lo veo como un proceso permanente, invito a la gente que le interese en el informe que nosotros hicimos, que recoge lo que se había hecho antes y agrega otras cosas. Hay todo un capítulo institucional, y muchas de estas críticas tienen que ver con que la institucional es otra manera que tenemos los economistas de enfrentar estas cosas. No se trata de que uno diga como economista, yo sé que va a haber que enseñar esto o va a haber que hacer esto de esta manera, pero uno tenga la institucionalidad, o sea, el mecanismo es más importante que lo que uno cree que va a terminar pasando. Tiene que ser un mecanismo que se adapte, sea flexible, pero entonces que conecte. Por ejemplo, en Chile hay problemas de conexión entre empresas, instituciones como las OTIC y las OTEC, que son las que cumplen roles de coordinación y luego y otras educaciones de educación, otras instituciones de educación como las universidades, los centros de formación, los colegios, los liceos, ¿no es cierto?, técnico, profesional, etcétera. Hay problemas, o sea, es como una mesa con muchas patas, o con 3 grandes patas, que son, o 4 grandes patas, el trabajador, las empresas, porque estas cosas primero pasan en el mundo privado. Los trabajadores, las empresas, el Estado y los centros de formación y educación con sus distintos roles, los que tienen que trabajar en conjunto. Y cuando uno habla con los expertos en estos temas, te dicen que en Chile la institucionalidad no facilita eso. Estoy dando un discurso súper general, pero si uno va a esos capítulos, hay cosas bien puntuales. No tenemos un marco de cualificaciones, el censo es evaluado en términos de cuántas horas se enseñó, pero no en términos de lo que aprendieron, para decir 2 cosas que parecen básicas, pero que son parte del diagnóstico hoy en Chile, que impide tener la tranquilidad de que una vez que las cosas vayan cambiando en una determinada dirección, tengamos la capacidad de mutar y adaptarnos para que podamos
adaptarnos a ella, Mm. sin tener que predecir. Oye, y otra cosa que quería también tocar y que mencionaste al final, también yo siendo mujer, ¿cierto? Esto que se ha hablado mucho, el tema del enfoque género, y relacionado justamente a que todo lo que tú hablaste se da en un contexto no solamente de pandemia, sino también más en lo actual en Chile, que es lo que viste en las últimas láminas, en la crisis social y política que tuvimos, ¿cierto? Que antecedió la pandemia y además va a ir después de la pandemia de la misma forma. Y el resultado de ello fue justamente esta reforma que se está haciendo a la Constitución, la convención que tenemos hoy día, que ya lleva un par de semanas trabajando, y donde lo relevante no es solamente la reforma al sistema de pensiones, sino también al mercado laboral, ¿cierto? Porque muchos de los problemas que tenemos en el sistema de pensiones, también como somos economistas, vienen del mercado laboral, ¿cierto? O sea, y del mercado laboral vienen de la educación secundaria, terciaria y de la básica. O sea, las brechas parten desde los 3 años, 2 años de vida, ¿cierto? Y de ahí lo único que hacen es seguir incrementándose. Entonces, en ese sentido se habla mucho de un enfoque de género, donde se debe reconocer, ¿cierto?, las particularidades que tenemos las mujeres, el cuidado de otro, y se habla mucho también con los Trabajo en la casa. presidenciales. Claro, con los presidenciables también el hecho de esta ley de cuidado que la izquierda está poniendo en boga, también otras leyes de subvenciones pro empleo que está poniendo la derecha, ¿cierto? Y el rol que debe tener el Estado como un ente regulador. Entonces, quería saber que tú hablabas de estas políticas, ¿cierto? Y hablaste de muchas políticas al final. Quizás, ¿cuáles son para ti las políticas como más relevantes o donde se debería poner el pie o hincar de cierta manera en este proceso de reforma? Está también todo el tema de la informalidad, ¿cierto? De la migración. No sé si quieres hablar un poco de esto relacionado al proceso que comentaste. Los datos muestran que un tercio, 30% de los trabajadores en Chile, trabajadores y trabajadoras, de las personas que trabajan, son informales. La informalidad es una de las razones principales detrás de la pobreza, porque una persona informal, claro, uno podría conceptualmente incluso pensar que la informalidad te da cierta flexibilidad, y que en algunos casos es voluntaria, porque también hay personas que simplemente no oficializan para no pagar impuestos. Esto le hace un daño además a los impuestos que necesitamos para seguir financiando política social y más bienes públicos, etcétera, en el futuro, y los compromisos que hemos asumido. Pero el problema de la informalidad desde un punto de vista productivo y social, para dejar de lado la cosa más macro, tiene que ver en lo productivo con que al final las personas informales tienen menos acceso a capacitación, tienen menos posibilidades de desarrollar carreras que les permitan ir aprendiendo para ir colaborando en el proceso, están típicamente en ocupaciones que, ¿no es cierto?, no cumplen con ciertos estándares, entonces generan menos efectos positivos en su entorno, se potencia menos el conocimiento de las personas que son informales. Además, el drama social es que tú no tenías acceso al mercado financiero. Si no tenías acceso al mercado financiero, termináis siendo víctima de inescrupulosos, de delincuentes que te prestan extraoficialmente por el lado, ¿no es cierto?, informalmente a ti también. O sea, el gran problema de los inmigrantes, yo recuerdo la discusión hace un año atrás, cuando no me acuerdo si era el gobierno del presidente Bachelet o el presidente Piñera, me da lo mismo, pero desde el gobierno de ese momento se hablaba de la necesidad de formalizar a los inmigrantes, y hubo toda una corriente que decía que esto de alguna manera era para echar a los no formales. Yo quiero poner la mirada desde el otro lado, de la formalidad de los inmigrantes. O sea, nosotros necesitamos más migrantes. Todos los datos muestran que la inmigración es tremendamente relevante para la capacidad de crecimiento sostenido de los países. Por supuesto que genera tensión, como lo genera la inteligencia artificial, pero no por ello es algo que queremos esconder bajo la alfombra. Los inmigrantes aumentan la fuerza de trabajo, el Banco Central lo ha dicho con todas sus palabras desde la macro, y los inmigrantes colaboran desde la micro con diversidad, con conocimiento adicional, con 1000 cosas, con resiliencia, porque los que migran son aquellos que justamente tienen ciertas cualidades personales que desde el drama personal les permite enfrentar algo que probablemente yo no habría sido capaz de enfrentar. Y entonces son más emprendedores, entonces están más dispuestos a asumir riesgos, etc. Pero resulta que esos inmigrantes, si no son formales, a propósito del trabajo y de ellos como inmigrantes, terminan entonces viviendo, perdón el ejemplo bien concreto, en una pieza de 2x2, pagando un arriendo que es el equivalente a un departamento normal en el centro de la ciudad. ¿Por qué? Porque son explotados por aquellos que, sabiendo que son informales y que por no están escondidos, les extraen, ¿se fijan? Entonces,
por el país necesitamos más inmigrantes y necesitamos que sean formales por el país también, para que puedan ser parte del sistema formal, y al mismo tiempo por ellos. Es una cosa de imperativo ético el que pasa. Bueno, entonces lo mismo pasa a nivel laboral, o sea, la persona que no es formal, la mayoría de las veces termina siendo víctima de aquellos que desde la informalidad se aprovechan. Y sin acceso al crédito, ¿cómo puedes tú entonces, por ejemplo, emprender? Todos estos estudios que muestran en África los problemas en la India, ¿no? Yunus, ¿te acuerdas, no es cierto? Los microcréditos que terminaron no funcionando, parece, pero no importa, pero el concepto está ahí. Personas que por un plata que para alguien sería una comida en un restaurante, no es capaz de empezar un emprendimiento que le permitiría dignificarse y poner comida en la mesa. O sea, entonces, todo eso lo permite la formalidad, de alguna manera. Ese es un punto que me parece clave. Lo segundo que me gustaría decir, aunque no es comentario que hiciste, pero creo que es importante, yo desde la economía y desde las cosas que me importan a mí, en términos de, no que me importan, las cosas en las que trabajo, que son las cosas más de desarrollo a largo plazo, a mí me parece que toda la discusión de una constitución es súper importante también para esto, más allá de las cosas concretas, porque lo que uno ve cuando un país llega al nivel de desarrollo que tiene Chile hoy día, que es más o menos la mitad entre los más pobres y los más ricos, es que nosotros de entre el 90 y hoy, más o menos, caricatura, fuimos capaces de avanzar mucho, aunque los cabros jóvenes, muchos de ellos no nos crean, fuimos capaces en términos relativos al resto de la región, y a nosotros mismos de avanzar mucho, gracias a, caricatura, 4 empresas en 4 sectores en 2 regiones. Tontera lo que estoy diciendo. Y la verdad que cuando uno ve los países que terminan de cerrar la brecha que los separan de Canadá, o sea, la segunda mitad que nos falta, tú necesariamente no puedes seguir dependiendo de 4 empresas en 4 sectores en 2 regiones. La minería jugó un rol súper importante y lo va a seguir jugando, pero no va a poder desarrollar los proyectos que se desarrollaron de ese tamaño en los años 90, porque las condiciones son otras, porque resulta que ahora la mitad del cobre mundial está aquí a 7 kilómetros de Santiago, al lado de los glaciares. Cambió, y por lo tanto esto no es pura cantidad de inversión, tenemos que empezar a pensar también en un complemento de eso que permita seguir no solo siendo un país más inclusivo en lo social, pero más inclusivo productivamente. Esto no es un discurso vacío de que queremos meter sectores por meterlos, y no sé cuáles son, pero lo que yo sí sé es que la resiliencia de un país y la capacidad de terminar de cerrar la brecha con el desarrollo pasa de no depender de 4 empresas en 4 sectores en 2 regiones. Y esa inclusión productiva, que significa agregar actores que quizás no van a ser de la importancia de los antiguos, pero que suman y terminan generando que la economía como un todo se complete, esos actores dependen de que el país funcione de una manera no centralizada, dependen de que la estructura esté pensada de manera tal de que se puedan ir desarrollando distintos polos, ya sea desde la mano invisible, yo que soy liberal, o desde la cosa centralizada, si estáis mucho más a la izquierda. Bien, como sea, pero lo que yo sé es que necesitamos que haya más actores que participen, hombres, mujeres, jóvenes, viejos, inmigrantes, chilenos, empresas, etc. Yo no creo que esto se pueda decidir ex ante por parte de la autoridad, pero sí creo que tenemos que generar las condiciones para que eso ocurra. Y vivimos en un país en el que la centralización administrativa, en el que el control de la DIPRES de los recursos a nivel central, impidiendo que las regiones puedan asumir riesgos por su cuenta en proyectos que ellos conocen mejor que el resto, hace que sea muy difícil lograr esto. ¿Me explico? O sea, entonces nosotros vivimos con un enfoque que es un enfoque que por razones de falta de plata, por razones de la crisis del 82, porque es más fácil de gestionar, es más fácil de administrar, por prejuicio ideológico, lo que sea, terminó poniendo toda la plata y todo el poder de las decisiones del Estado en un ministerio en una ciudad. Estoy hablando de Hacienda. Y tenemos que avanzar hacia un país en el que se descentralice geográficamente, físicamente, pero también administrativamente y presupuestariamente. Hay que darle más poder a las regiones. Yo creo que eso es importante para pensar al país desarrollado. ¿Te fijáis? Y lo pienso, insisto, desde un modelo en el que creo que al final el 99% de lo que pase para adelante en términos de actividad va a ser privado. Pero creo que tenemos que necesitar eso. Y ya lo otro ya dio lo que tenía que dar, y súper exitoso y bien, y le debemos todo lo que avanzamos. Pero no da más. O sea, tiene que seguir ahí, es como un arquero que tiene que seguir atajando goles, pero necesitamos agregarle, hacer goles en otras partes. Entonces, para mí el debate constitucional no es una oportunidad, como dicen uno siempre medio cursi, oportunidad, ¿sabes? No es una oportunidad, es una necesidad, porque la Constitución chilena, y me tocó estudiarlo desde un rol que estudié un poquito más activo en política, la Constitución chilena tiene un montón de elementos que dificulta esa inclusión productiva que requiere el país para poder seguir expandiéndose en direcciones que son impensadas, y un enfoque distinto del Estado con el mercado, etc. Bueno, así que, bueno. No, te veo súper motivado y me encanta porque yo vivo en Providencia y de hecho creo que una de las formas de lo que tú estás diciendo es partir quizás incluso como concejal o a nivel de ministerio, ¿cierto? Quizás uno dice descentralizar y uno habla de región,
claro, la región quizá uno puede como controlar un poco más, digamos, toda la mafia que puede ocurrir, ¿cierto? Ministerial, parece a nivel de ministerio muy fácil no controlar dónde se van las platas, pero ahí quizá el rol de los consejeros y como de poder ver y tener políticas más focalizadas, de tener una política más inclusiva, porque a nivel tan agregado es difícil ver qué hay, ¿cierto? Y poder llegar a todo. En cambio, a nivel cada vez más chico se puede tener cómo crecer, ¿cierto? Que hablabas tú, cómo crecer productivamente, crecer de la manera verde, crecer incluyendo, crecer con los formales, con los informales, porque yo tampoco creo que deberíamos dejar de tener mercado informal, sino ofrecer la posibilidad de que no sea un informal puro, por así decirlo, o complementarlo. Entonces, en ese sentido creo que quizás, si quieres comentar un poco tu rol, quizás como concejal y qué te motivó a eso, y quizás un poco lo que estás mencionando ahora, y quizás con eso cerrar. Y también me preguntan dónde pueden encontrar el informe que has mencionado tantas veces. Parece que tú dijiste que no está público todavía. No, todo lo que he mencionado está público. Yo creo que en las láminas puse toda la información. Si son informes de la Comisión Nacional de Productividad, están en la página de la Comisión, se meten a Google, ponen Comisión Nacional de Productividad, y ahí va a decir estudios realizados, mandatados, no mandatados, en progreso, está todo. Nosotros por mandato tenemos que dejar todo disponible, incluso en los estudios que estamos haciendo ahora, en la mitad, uno de salud primaria, ponte tú, que es súper importante, porque esto no solo es productividad, es a nivel de salud, etcétera. En ese estudio tenemos versiones preliminares, que incluso no están ni completas, y a veces tienen problemas de tipeo, qué sé yo, pero es justamente para que la gente vaya accediendo y pueda comentar, opinar, etcétera. Bueno, pero si alguien no encuentra algo, me escribe a mi mail de la universidad, Gmail, rver1gmail, y yo le contesto. Pero mira, si yo estaba pensando mientras tú hablabas, Pamela, que al final esto tiene un poquito que ver como con lo que pasa a nivel de una empresa o de cualquier proyecto que uno tiene que delegar. Porque claro, para los reguladores que haya, el regulador bancario ojalá tenga un solo banco, dice, porque lo que quiere es que no haya ninguna crisis. Entonces, si hay un solo banco, es re fácil conversar con un banco. Si hay muchos bancos, siempre hay algún banco que hace. Entonces uno dice, los reguladores bancarios en el mundo son como amigos de los bancos y prefieren que haya concentración. Para el ministro de Hacienda, ojalá esté todo en la DIPRE y en Teatino 120 o cual sea la dirección, en Teatino 120, porque claro, es más fácil cuando uno controla todo, uno tiene menos posibilidades de que se cometan errores, o si se cometen errores, por último son errores que cometiste tú, pero tenías información de todo lo que está pasando. Entonces, claro, si tú estás en el medio de una crisis, si se está quemando, no sé, si una empresa está en el medio de una crisis, la crisis del 82-83, lo que necesitáis en el incendio es plata para pagar las cuentas a fin de mes. Entonces el gerente de finanzas o la gerente de finanzas es clave. La contabilidad es fundamental, siempre lo es, pero cuando ya superaste la crisis y el mundo no vive en crisis y los países no viven en crisis, yo creo que nuestra institucionalidad de política pública es muy hija de la crisis de los 80, en el sentido que puso todo el peso en el conservadurismo, en la prudencia, en el ámbito de la regulación financiera, hemos avanzado re poco porque siempre está la excusa de que no vaya a quedar la embarrada. Entonces hay que tener control para que no se roben las cosas, hay que tener control para que no se tomen decisiones que van contra los bienes públicos, pero uno no puede pretender controlar todo. El riesgo cero no existe. Los economistas enseñamos que el riesgo tiene que mitigarse, pero no eliminarse. Entonces, hoy día lo que Chile ha hecho es que yo creo que pasó de ser un país de ingreso medio pobre a ingreso medio alto, gracias a que se ordenó, controló, fue prudente, fue conservador, y mientras el resto estaba en fiesta, nosotros ahorrábamos y qué sé yo. Pero ¿sabéis qué? En algún momento eso tenía que parar, y no se trata de que dejemos de ahorrar y dejemos de ser conservadores y prudentes, pero ahora tenemos que balancearlo con lo que se necesita para transformarse en un país avanzado, que es, por ejemplo, asumir riesgo, por ejemplo, delegar, por ejemplo, darse el lujo de que quizás no vaya a tener control de cada una de las cuentas. No estamos en el medio de una crisis, y algunas platas se las van a robar, y lo importante es que exista la institucionalidad necesaria para que eso lo sepamos rápido y lo castiguemos con toda la fuerza que requiere, porque degrada lo público, y porque además son recursos que son necesarios. Pero no podemos impedir que se hagan proyectos equivocados, no permitiendo que se hagan proyectos. Eso es una manera absurda de hacer política pública. Lo que tenemos que hacer es tener una institucionalidad que pille rápido los problemas y los resuelva. Por eso yo puse tanto énfasis en que es una vergüenza que no tengamos agencias evaluadoras de política pública en Chile que permitan que el proceso de política pública sea un continuo permanente en el que tú vas pillando los errores y volviendo. Y parte de eso es la descentralización. O sea, era el temor a que entonces en regiones van a hacer algo que no le hace bien al país. Oye, pero tú no tenías idea de lo que pasa allá, entonces... ¿Te fijas? Así, está bien, dejamos de ser un país de 4.000 dólares y nos transformamos en uno de 15 gracias a eso. Si queremos ser uno de 40, no podemos seguir con esto. Tenemos que empezar a asumir ciertos riesgos. Y sabemos que los riesgos significan que nos vamos a equivocar.
Y lo importante es que el error haya sido un error humano. O sea, perdona, la última cosa. Tenemos tan metida la cultura de impedir que se cometa un error por miedo a que se pierda un peso. Y no estoy pensando en corrupción, estoy pensando en que se cometa un error de política que haga que la política no sea útil. La tenemos tan metida que los funcionarios públicos, y yo soy uno, digamos, yo he trabajado en el sector público toda mi vida con una pata adentro y una pata afuera, tenemos un terror gigantesco de tomar decisiones, porque si te llegáis a equivocar, te transformáis en alguien que es linchado públicamente por haber perdido plata. No estoy hablando de plata que se la robaron, estoy hablando de plata que no funcionó porque el proyecto no funcionó. Entonces yo no voy a asumir un riesgo, yo prefiero no cambiar nada, porque si las cosas funcionan, funciona una cada 10, tampoco me voy a ganar, no voy a transformar en ninguna cosa especial. Se les va a olvidar que fui yo y se lo va a llevar el mérito otro u otra. Y si no funciona, me van a acusar de haber perdido plata pública. Entonces, ¿cómo asumo riesgos? O sea, ¿en qué empresa nos asumen riesgos? ¿En qué actividad humana nos asumen riesgos? Entonces, el país tiene que transformarse en uno que tenga una institucionalidad, y yo creo que la Constitución puede ayudar a eso, aunque parezca ridículo, en los ámbitos de lo que estamos hablando, que pueda estar más dispuesto a asumir riesgos, y que esos riesgos van a significar equivocarse, y que lo pillemos rápido y lo resolvamos más rápido, y que haya accountability, como dicen los anglosajones. ¿Ah? Cosa que no para crucificar, no para linchar, sino que para saber y resolver rápido. Y yo veo un poco el debate que está ocurriendo en Chile hoy día y la transición y las tensiones que están ocurriendo como resultado de ese fenómeno. Pasar de lo cuantitativo a lo cualitativo, de lo concentrado a lo descentralizado, del control absoluto a demos libertad para que se tomen ciertas decisiones. Y a ver si de esa manera podemos ir desarrollando sectores del país que han estado ahí, tapaditos porque no nos importan, porque son muy chiquititos o porque son muy riesgosos. Bueno. Perfecto, yo creo que te agradecemos mucho por tu tiempo, por todo el conocimiento que nos entregaste, esta capacitación, mini capacitación. Que no va a ser continua, no va a ser continua, por una sola. Pero para que sigamos aprendiendo. tengo nada más que decir. No sé, Luis, yo creo que lo dejamos hasta acá y encuentro súper buena, he buscado desde que volví de mi doctorado a hacer evaluación de políticas públicas, y DEPRES todavía tiene un programa solo para evaluar 3 programas al año de los más de 200 y tantos que tenemos. Claro. Yo creo que hay una pelea que dar, así que hay que seguir adelante y agradecemos tu tiempo entonces. No, Luis. al contrario. Luis. Muchas gracias Pamela y Rafael por esta excelente presentación. Sé que además la provocación, etcétera, muy motivado Rafael con algunos de estos temas, y Pamela tú también, así que esperamos a todos en nuestras charlas. Tenemos las preguntas que dejaron en el chat, vamos a pasárselas a Rafael para ver si se las podemos a cada uno ver si se las podemos responder. Entonces, muchas gracias y buenas